Recién hace un ratito hablábamos de lo auspicioso, ¿no? De una charla que se va a brindar hoy por la licenciada Ceci C. aquí en el Centro Cultural Esquel Melipal, localidades agotadas, ¿no? Agotadas. Si bien venía una gira que era de Bariloche, si mal no recuerdo, hacia otros lugares de aquí de la Patagonia, finalmente se logró hacer una gestión ahí para que Cultura pueda lograr dar un espacio, brindar un espacio para que esté una comunicadora que tiene que ver con el tema de la sexualidad, una licenciada en psicología relacionada también al tema del sexo. Es muy importante tenerla aquí por muchos motivos, por ese en particular y también porque comunica o vende nuestro, en el buen sentido de la palabra, a nuestra comarca hacia otros lugares. Y es una casualidad o una causalidad de la vida que ya teníamos arreglado una charla, una charla, vamos a decir aquí, con Carlina Bebacua, que también es licenciada en psicología, se está especializando en el tema del sexo en la psicología y nos visita en Radio Nacional Esquel. Carlina, gracias por visitar aquí la Aristocracia, ¿eh? Hola Mauro, muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer. ¿Qué significan? Vamos a entrar de lleno a charlar después de tu carrera, de cómo la elegiste y todo. Pero ¿qué tenés conocimiento de Cecilia C, ¿no? De Ceci C. Sí, la sigo, soy seguidora y fan de su contenido. Sí, me encanta y me parece súper importante y fundamental el trabajo que ella hace, sobre todo de difusión en este momento. ¿Por qué es importante que su laburo en los medios de comunicación? En principio porque tenemos una falta enorme de educación sexual integral en nuestro país. Y me parece que por el modo en el que nos comunicamos hoy y el modo en el que accedemos a la información en general, es básicamente a través de las redes y los más jóvenes están ahí todo el tiempo, entonces me parece fundamental que también consuman contenido del estilo del que hace ella. Con mucha responsabilidad y de una manera muy distendida, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Sí. Vamos de lleno a la psicología, Carlina. Tiene que ver con esto de la elección de una carrera, de un modo que pasa a ser modo de vida también para muchos, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezás a interesar por la psicología? En realidad me fui a Buenos Aires, como tantos de nosotros los sureños, y probé distintas carreras, distintas cuestiones, Como muchas. buceé un poco, que también me parece fundamental, quizás quitarle el peso a esto de, de tener que elegir de una vez y para siempre. Ujú. También eso quizás lo trabajo yo ahora como acompañante de chicas, chiques, chicos que están eligiendo carrera, esto de, bueno, probar, ¿no? Somos muy chicos a los 18 años. Totalmente. Así que buceé un poco y llegó un momento en el que me dieron ganas de carrera universitaria. Dije, bueno, es el momento, llegó. Y me puse a buscar, me puse a investigar, no es que cayó del cielo ni que fue mi vocación desde siempre. Fue Qué como, bueno. bueno, voy a investigar un poco, siempre me tiré para el lado quizás más social o más de lo humano, eso lo tenía bastante claro. Y dije, bueno, vamos a probar. Siempre tuve un buen oído y siempre, digamos, en mi círculo de amistades funcioné un poco como... Mirá, nos había un pregunta. germen ahí, una semilla, ¿no? Sí, había algo. Y bueno, y sí, y me encantó y aquí estamos. Si bien por ahí nosotros creo que tenemos una costumbre, quienes no nos dedicamos ni cerca al tema de la psicología, que queremos utilizar términos de la psicología. ¿No te debe pasar a vos como licenciada que decís, están mal usados esos términos, ¿no? Sí, pasa mucho. Está Usamos muy coloquialmente algunos coloquialmente. términos que en realidad quizás los psicólogos, las psicólogas, los usamos de otro modo. Sí. ¿Y qué te pasa cuando escuchás por ahí y decís, mirá este salame de Mateos ahí hablando con términos que son cualquier cosa? No, me parece que está bien, qué sé yo. Yo también los he usado, Ujú. digo. Por ahí lo que sí, cuando estoy en sesión, y quizás esto ocurre, ahí sí intento, porque a veces los usamos de formas que nos terminan repercutiendo, o haciendo mal, o dándole cierto sentido, que por ahí está bueno desarmarlo cuando estás con un paciente. Y a veces esos sentidos quizás sean hasta contrario al sentido original del término, Sí, ¿no? puede pasar. Esa desconstrucción está buena también Sí. hacerla. Sí, está buenísimo. Psicoeducación ATR. Qué grande. Si nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la psicología, para aquellas que han estado en algún momento
relacionados con el trabajo de algún psicólogo o psicóloga saben de qué se trata, ¿no? Pero tenemos que ir al ABC, a la práctica fundamental del trabajo de la psicóloga o el psicólogo. Si bien es amplio y cada vez más amplio el abanico que hay, ¿cómo lo podríamos describir? Tenemos un montón de especialidades y un montón de contextos y espacios en los que un psicólogo, una psicóloga, un psicólogo puede trabajar. Yo hago clínica y clínica es el acompañamiento individual. Por ahora hago clínica individual con un paciente, porque también hay clínica grupal. Pero también con parejas, dado que me estoy especializando Claro. ahora en sexología y en cuestiones que tienen que ver con vínculos en general. Pero es más bien acompañar a esa persona en distintos procesos, sea lo que sea que esa persona trae a consulta. En general, ¿no? En general, cualquier tipo de... o hay algún rango que tiene que ver con alguna ficción, alguna cuestión que no está resuelta de la En persona. realidad hay de todo. De Y todo, ¿no? después cada profesional se va a ir especializando porque tampoco sería ético poder Ocupar otro abarcar lugar. todo. Claro, decir, bueno, lo ideal es que uno se vaya quizás especializando. Yo, por ejemplo, me gusta trabajar bastante con ansiedad, como que me voy de a poco achicando también a lo que apunto, porque a mi criterio es mejor. Totalmente. Eh, entonces, en realidad también hay un abanico enorme dentro de la clínica en sí, también tenés un abanico enorme de desde dónde uno puede trabajar. Para mí es responsable intentar como achicar un poco y hacer foco. Y aparte uno se va especializando en algún tema, ¿no? Es que Creo que es también a uno le fundamental. gustan más cosas que otras y eso también es importante, como Totalmente, totalmente. escuchar eso. Cuando llegó la decisión también de ir a estudiar, es una decisión importante, también la elección de dónde uno se especializa y dónde va a terminar, no, no me gusta decir la palabra terminar, pero sí dónde uno quiere ir a destinar sus conocimientos y compartir los conocimientos, ¿no? Sí. Y elegiste Esquel nuevamente para estar ahí. Bueno, sí, fue un poco una casualidad, como dijiste vos, o una causalidad. Estaba viajando, en realidad estuve un tiempo largo viajando y viviendo fuera, y la pandemia un poco nos dejó acá. Yo tengo familia acá, en realidad soy del Bolsón, pero parte de mi familia está acá, mi pareja es de acá. El querido Gonza Peralta, ¿eh? Le mandamos un besito. Sí, así que medio que vinimos de paseo y el paseo se terminó convirtiendo en una larga estadía y bueno, veremos cómo sigue. Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a lo que tiene que ver con la especialidad, ¿no? Ujú. La sexología. Uno lo puede nombrar como un término que escucha, que ve, que tiene que ver, bueno, la ESI lo ha puesto también muy en el tema de Ujú. discusión, de debate y en la educación. ¿Por qué elegir el tema de la sexología y los vínculos? Me gusta que nombraste dos Mm. términos que van de la mano también en cierto aspecto, ¿no? Sí, mira, es graciosa la historia. Eh, en realidad voy a comenzar contándote que cuando era adolescente tenía un cinturón que decía sex. Nadie sabía muy bien por qué, pero lo tenía y me encantaba usarlo. Era como el chiste ahí entre mis amigas. Eh, un poco por eso, porque quizás era como la que más apertura tenía con esos temas, o que me gustaba charlarlos, o que me parecía importante como poder compartirlos en ese momento con mis amigas, porque la Ujú. verdad es que fue nuestra ESI, el intercambio. Esto en el bolsón estás Estoy hablando. hablando en el bolsón. Y siempre estaba el chiste, de alguna manera, ¿no? Como la sexóloga del grupo, imagínate mi vida, me iba a imaginar que iba a terminar efectivamente ¡Wow! especializándome en eso. De adolescente para mí era tan solo un chiste. En esa época estaba Alessandra Rampola como el icono. Y después estudié psicología y cuando empecé a estudiar psicología, ahí empecé a pensarlo. Dije, bueno, no sé, Volvió ¿quién te aquello. dice? Quizás cuando me quiera especializar en algo, estaba dentro de las opciones posibles. Y bueno, Y ahí decidiste encarar ahí. sí, y Eh, después apareció. Estás ahora dedicándote especialmente para especializarte en eso, Y ¿no? ahora En estoy estudiando. sexología. Terminé el primer año, estoy estudiando en la SASH, que es la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, que, bueno, gracias a la nueva modalidad virtual de casi todo, lo estoy pudiendo hacer, porque antes era presencial en Buenos Ujú. Aires, y me queda un añito más, y ahí estamos. Grande. Estamos hablando con la licenciada en psicología Carlina Bebacua, también se está especializando, como decíamos, en sexología
Son varias causalidades las que estamos hablando, ¿no? Recién hablábamos también de esta cuestión de la presentación de Cecilia C. aquí en el Centro Cultural Esquel Melipal. Nombraste dos términos. Por un lado, el que veníamos hablando, la sexología y los vínculos. Ujú. Me gustaría que ahondemos en esta parte, ¿no? Si bien, obviamente, cuando hablamos de sexología y vínculos, tiene alguna relación, un link, un puente ahí, pero ¿cómo podríamos describir las dos por separados? Y también, obviamente, describir, yo me meto, ¿cómo podrías describir, perdón, estos dos términos y qué, valga la redundancia, vinculación tienen entre ambos? Bueno, qué pregunta. En realidad, yo estoy estudiando sexología clínica, Ujú. que justamente tiene que ver con el abordaje en consultorio, el abordaje clínico de todo lo que nos pueda suceder o conflictuar en el plano de la sexualidad, que puede ser obviamente con uno mismo o con todas las personas que a uno se le ocurra. Traje a colación quizás el término vínculos porque es una de las partes que a mí más me interesan, ¿viste? Como vamos entrando cada vez más. Dentro de la sexología Perfecto. me parece que la parte de los vínculos es algo que nos atraviesa un montón. Y bueno, hablando de Ceci C, ella trae mucho esto del tema de cómo nos vinculamos y cómo quizás de construir y construir formas de vincularnos que sean muchísimo más sanas. Hace poquito subí un posteo que decía, no me acuerdo cómo era el término, pero como sustentable, sexo sustentable, ¿no? Como esto de intentar renovar un poco el tema del vínculo y no agotarlo, que suele ocurrir muy a menudo. No nos vamos a meter en la clínica específicamente, no vamos a decir nombres, pero cómo nos gustaría el quilombo a nosotros de meter nombres. Me encantaría. Está todo presente, pero lo vamos a dejar ahí en la parte profesional ahora. Eh, Obviamente, ¿no? Más allá de la risa, una cuestión seria que tiene que ver tu llegada, tu profesión aquí en Esquel, abrir una temática que tiene que ver, si bien puede haber otros profesionales en la temática, pero abrir de una manera más joven, más cercana, digamos, a esta situación de la sexología y a los vínculos, ¿se te abrió un panorama interesante aquí en Esquel respecto a la psicología clínica y la sexología? Bueno, estamos un poco en construcción todavía porque yo trabajo mucho virtual, en realidad, lo que la pandemia nos dejó. Trabajo en la mayor parte de mis pacientes son virtuales, trabajo con personas que están en Buenos Aires, con personas que están en el exterior, trabajo bastante también. De hecho, en pandemia arrancamos ahí un pequeño emprendimiento con una colega, porque las dos nos gustaba viajar y las dos estábamos en viaje cuando pasó todo esto. Entonces medio que empezamos como a decir, bueno, unamos nuestros conocimientos sobre el viajar y la psicología y pongámoslo al servicio de tener pacientes afuera, porque, digamos, tenemos mucha empatía con lo que esa persona está pasando. Entonces, está bueno y estamos también laburando en eso. Y con respecto Y a está las... abierto a la posibilidad de que están escuchando de otros Por lugares. supuesto, por Perfecto. supuesto. Se llama Sí, por favor. Coru Psicoterapia, el Instagram, si alguien quiere meterse a chusmear. Y con respecto a la sexología, recién estoy como empezando a meterme. Sí, estoy empezando a atender, pero sobre todo pacientes de forma virtual. Creo que quizás está bueno el hecho de estar acá, está bueno abrir un poco, porque por ahí las personas de los lugares más chicos suelen tener cierto tabú. No es que no les sucedan cosas, ni que no tengan ganas de consultar o de abordar. 3 de la mañana, disculpe, sí. justo este Más de uno horario. debe tener ganas. Sí, ¿no? Entonces me parece que está bueno que se empiece a abrir el espacio bueno. para que las personas también sepan que esto está buenísimo y que forma parte de nuestra vida y que la sexualidad nos atraviesa desde que nacemos hasta que nos morimos y que la realidad es que forma parte, no sé, de nuestro cotidiano en todos. Me parece que hay que trabajarlo muchísimo más y ponerlo sobre la mesa. A eso quería ir. Me parece importante. Para mí es un golazo que se lo dije a Gonza el otro día y para mí es un golazo que estés aquí en Esquel, ¿eh? Soy un poco egoísta. Ahí diría Bolsón, no jodan el que se va a quedar acá, no jodan el que se va a quedar acá. Pero digo, vuelvo a esta cuestión de los tapujos, de los tabúes, de las trabas que tenemos mental, psicológica, espiritualmente, como quiera llamarle. Todas, todos y todes, ¿no? De alguna u otra manera hay algunos mojotes, algunas trabas que no nos permiten a veces, y la psicología, y en este caso la especialidad que estás tratando, no solamente en lo personal, a mí me da la sensación, y lo digo desde el desconocimiento total, que una comunidad que se abra a estos temas, creo que la hace más saludable.
sin duda la hace más saludable, porque además tenemos que pensar que la construcción que hacemos de los vínculos, volviendo ahí, y obviamente de la sexualidad, tiene que ver con la norma. Y la norma hoy sigue siendo machista, gordofóbica, clasista, heteropatriarcal, cisgénero. Entonces, por más de que estamos un poco más empapados y de a poco nos vamos ablandando y nos vamos metiendo y vamos intentando entender un poquito y modificar, sí, la norma sigue siendo así. Entonces, tenemos que dejar de ser funcionales a la norma para poder meternos un poco ahí, y es eso para mí también, es ablandarse, es sacarse un poco esa coraza y comprender que hay muchas normas posibles y que si no salimos de ahí, no vamos a aprender, no vamos a mejorar, no vamos a trascender, no nos vamos a transformar. Totalmente. Y está buenísimo lo que decías, también lo aplico a la posibilidad de que uno creo o siente a veces que estas cuestiones que tienen que ver con la sexología, si bien en la práctica, no me meto en la práctica de la clínica psicológica, ¿no? Sino lo extiendo a otras cuestiones que tienen que ver con que cuanto más se hable, más se ponga, como decías vos, sobre la mesa estos temas, no solamente mejora la salud individual, la salud colectiva, sino que también nos permite crear un vínculo, un puente hacia el futuro de nuestros hijos, ¿no? Estoy hablando yo como viejo choto, como padre también Sin duda. que soy, ¿no? En ese sentido, nos permite comprender la actualidad y proyectarnos hacia el futuro. Qué Sin duda. pedazo de frase que metí. Grabala, por favor, que la quiero en un cuadro, ¿eh? Sí, sin duda. De hecho, creo que lo más importante, más allá de lo que cada uno habite, que también es fundamental, es un poco eso, pensar también en lo que viene y qué le estamos dejando a lo que viene y cómo también podemos entenderles mejor, y no juzgar. Para mí es la clave. No juzgar e intentar comprender, digo, desde el adulto hacia por ahí los más jóvenes, los adolescentes, es eso, es intentar comprender, dejar que te expliquen, Dejar, ¿no? dejar que te expliquen, abrirte a que te expliquen, y meterte un poco más ahí sin juzgar y sin tanta traba. Quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con, lo hacemos en todas las profesiones, ¿no? Hay una idea, calculo que debe ser una idea general, que existe en muchas y muchas que no tenemos que ver, digamos, no tenemos el conocimiento de la disciplina de la psicología, que uno piensa que cree que en la psicología es un ambiente donde la apertura mental es mucho más amplia, ¿no? En todos los sectores, como decías vos, la heteronorma está presente, el patriarcado está presente en diferentes lugares. Pregunto desde el desconocimiento total. En el ámbito de la psicología también, si bien todos los ámbitos están permeables o han sido permeables a estas cuestiones, si bien uno intuye que debe ser un lugar más abierto de lo mental, ¿también existe o hay parte de la heteronorma está presente en la psicología? Sí, sí. Bien, Sí, no dudaste en decirlo. sí, por No supuesto. escapa. No, para nada. No, para nada. No escapa. Yo creo que ninguna profesión y ningún ambiente escapa. ¿Y hay una tensión dentro del ámbito profesional también con respecto a esto? Positiva, no digo una tensión negativa. Yo creo que sí, particularmente ahora, como soy autónoma y trabajo por mis propios medios, no estoy tan en contacto de forma cotidiana quizás con otros profesionales para decirte, bueno, sí, me pasa esto, tengo este ejemplo, pero yo creo que sí, a ver, de contacto con colegas y de quizás saber cómo funcionan las instituciones y de haber estado en instituciones un poco en contacto con eso, quizás cuando vivía en Buenos Aires y trabajaba allá, sí, absolutamente. Absolutamente, porque además dentro de la psicología también hay miles de corrientes y escuelas y formas de abordar y pensar la conducta humana, entonces vas a encontrar de todo. Para ir finalizando aquí, Carlina, con esta primera charla, seguramente la vamos a extender si es que te sentís cómoda, ¿no? Por Para supuesto, futuras claro que sí. charlas. Tiene que ver con tres cuestiones que la mires desde el lado, obviamente, desde tu perspectiva subjetiva y también con un abordaje desde la psicología. El movimiento feminista de estos, si bien es histórico, pero sobre todo en estos últimos años, te voy a tirar 2 o 3 términos. La ESI y la posibilidad de las leyes que se han ido creando, modificando y transformando nuestra legislación respecto a la pluralidad de géneros y la perspectiva de género en nuestra sociedad. Te tiré 3 términos que podríamos estar hablando hasta dentro de 2 meses. Me mira y me diciendo, quedo ¿por acá qué? para Navidad. No sé si a vos te parece bien. Qué grande.
Así como un punteo más o menos antes de finalizar. Bueno, primero, nada, me parece que todo esto es tan necesario y que igual, nada, es un cachito, pero no sé si en algún momento no vamos a estar en el inicio, a veces me da esa sensación, que siempre vamos a estar con muchísimas cosas por delante y por mejorar, pero sí me parece que estamos parados en un lugar muchísimo mejor que años atrás. Que es fundamental, la ESI todavía no se cumple como debe cumplirse en las escuelas, en algunas más, en otras menos, pero no se lleva a cabo como la ley lo dicta. Y realmente si, no sé, a veces pienso que me gustaría no sé, que la sociedad viera quizás los cambios que suceden en consultorio, ¿no? Cuando uno trabaja con una persona qué y dice, bueno. claro, pero si El cambio todos lo concreto. viéramos, si todos viéramos lo que le podés llegar a dar en su vida en general a un chique, a una chica, a un chico que tiene ESI, que aprende sobre responsabilidad afectiva, que aprende a vincularse, que aprende sobre sus emociones, porque sexualidad no es solamente sexo o Totalmente. coito, es Totalmente. todo eso también, y que la ESI es integral y suma todo eso. Y cuando vos lo trabajás de forma individual en el consultorio decís, claro, pero esto lo tendría que ver todo el mundo para que entiendan que es tan necesario y tan importante y que el cambio puede ser radical en la vida de esa persona. Y de hecho lo es. Y lo mismo con todo el Con resto todo de el las resto, leyes ¿no? que tenemos vigentes Y que hay que y las que trabajar más. vendrán. Y hay que trabajar muchísimo más. Absolutamente. Carlina, la verdad es un gusto enorme. Por un lado, obviamente, saludar, acá los saludos de aquí, al querido Gonza, un amigazo, un brody, alguien que admiro desde hace muchísimos años. Y para mí, lo digo de manera egoísta, yo no tengo problema con los sentimientos. Qué bueno que estés aquí en Esquel trabajando, ¿eh? Bueno, me alegro mucho, Y, gracias. y aprovecho, ¿cómo hacen aquellas que están escuchando y quieren ser parte de consulta en lo que tiene que ver con la clínica? ¿Cómo pueden hacer para consultarte a vos? Por teléfono, Ujú. básicamente, me pueden llamar o mandar un mensaje o por mail, ¿Y cualquiera de las dos. lo podés nombrar al correo electrónico? Sí, Por por ahí. supuesto. Mi correo electrónico es carlina.bebacua@gmail.com. Mi apellido se escribe raro. No sé si quieres que lo Sí, por deletree. CQS, Sí, es ¿no? B larga E, B corta A, C, Q, U, A. Y ahí nombrabas las redes sociales. ¿Está abierta una de las redes sociales para que se comuniquen ahí? Sí, @coru psicoterapia, sí. Después todavía no tengo redes profesionales, ya llegarán en Pronto van a algún llegar. momento. Pero bueno, cualquiera de esos medios están disponibles. Te agradezco tu tiempo, te recontra felicito y así sueño, así como quien no quiere la cosa, que en algún momento si logramos tener un espacio radial el año que viene, invitarte o la posibilidad de que cada tanto estés compartiendo tu experiencia y tu conocimiento aquí en radio. Me ¿Eh? encantaría, me encantaría. Muchas gracias a vos. Felicitaciones. Hasta la próxima. Carlina Bebacua es licenciada en psicología, se está especializando en sexología y es un lujo para aquel que tengamos una profesional de tal talla, de tal conocimiento aquí en nuestra región, ¿eh? Continuamos con la música aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública.